Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Enseñanzas, preguntas, conferencias, estudios bíblicos. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Somos 1.000.000 de guerreros, el ejército del Señor, y vamos por el mundo entero. Hola mis queridos amigos y hermanos, muy buenos días, bendiciones para todo este amable pueblo. Qué grato, qué placentero es poder llegar hasta sus hogares, a su empresa, ¿verdad? Ahí donde usted está, detrás de su cabina, a su iPhone, a todo lo que usted es y manifiesta. Bienvenido en este día para una programación muy especial. Nos acompaña el compañero de siempre, el hermano Jonathan Muñoz. Pastor Jonathan, no lo veo por allí, pero muy buenos días. Buenos días a todos aquí, siempre presente en este nuevo tiempo, en esta mañana. A todos los que nos están viendo por las redes sociales también, bienvenidos. Y hoy tenemos a un pastor aquí invitado, Pastor Eustiquio. Sí, claro, ya lo iba a presentar. Saludo cordial a los hermanos ahí en Chile, a la familia Galás, al compadre, al hermano Roberto, a todos nuestros ayudadores, a los hermanos en Puerto Rico, acá en todo Colombia. Bendiciones. Señores y señoras, en esta mañana les presento el saludo de un amigo, de un pana, de un guate, de un hermano, un compañero de 1000 batallas, el pastor Luis Hernando Rojas. Dios lo bendiga, pastor. Muy buenos días. Muy buenos días, pastores, y a todos los que nos están escuchando. Muy buenos días, Dios les bendiga. Y aquí estamos para participar de este maravilloso programa que Dios sea obrando en esta mañana, en este día, en cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Qué bueno, pastor, tenerle con nosotros en la programación para el día de hoy. Este es un hombre, un guerrero, un pastor de muchos años de bendición, de comunión con el Señor. Así que, pastor Luis Hernando, qué bendición tenerle a usted como mi amigo, como mi hermano en este programa. ¿Cuántos años llevamos o usted lleva en el Señor, pastor? Caminando con Dios me convertí al Señor en el año 80, o sea, ya voy por los 42 años de caminar con el Señor. Y en el ministerio llevo 30 y pico de años, pero aquí el pastor Eustiquio lleva más tiempo. Y en estos días compartíamos y hablábamos de la experiencia del pastor Eustiquio Mosquera. Y ahí sí, una batalla, una lucha, pero siempre perseverando y ganando almas y predicando su palabra, pastor. Muchas gracias, pastor. Saludo cordial a la pastora allí en Sogamoso, la pastora Estela Díaz, de su esposo, el pastor Orlando, su familia y sus hijitos. Bienvenidos y qué alegría tenerle allí. Nos comunicaron. Ahí estamos, pastor, viéndole. Qué alegría verle nuevamente en las redes sociales. Bueno, y también quiero manifestarle que hay un tema que mi pastor Luis le pedí que lo compartiera. Vamos a socializarlo. Hemos estado socializando con el pastor Jonathan en estos días. Y muy buenos temas, pastor Jonathan. Sí, así es. Excelentes temas sobre desatando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestras finanzas, esa prosperidad que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Amén, pastor Jonathan. Bueno, pastor Luis Hernando, usted nos dijo que tenía un tema, que lo socializáramos, que lo compartiéramos, y el tema me llamó la atención, porque lo ha titulado ¿Por qué debemos ser prosperados? Adelante, pastor, vámonos por ahí nomás. Sí, la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla siempre
de la bendición de Dios, de la prosperidad, de las finanzas, del dinero, y yo creo que es uno de los temas que más afecta al ser humano y a la iglesia. Y es necesario hablar estos temas muy importantes porque es para que la iglesia y el pueblo de Dios sean bendecidos y prosperados. Y el tema en esta mañana, como decía mi pastor, ¿por qué debemos ser prosperados? Una preguntita, pastor, pero ¿por qué como tal la gente le tiene odio a la prosperidad? Sabiendo que es un principio de bendición. La gente ama el ayuno, la gente ama pelear con los demonios, la gente ama las vigilias, pero cuando le tratan de la prosperidad, dicen, no, esa es doctrina falsa. ¿Por qué hay ese misticismo, digámoslo así, esa parte negativa, pastor? Sí, es un tema bastante espinoso y un tema difícil. ¿Por qué la gente está renuente cuando oye de prosperidad, de bendición y de finanzas? Realmente hay que ser sinceros que muchos han manipulado las finanzas. Muchos han usado este medio de bendición que Dios tiene para el pueblo para muchas veces enriquecerse, para hacer cosas que no son debidas conforme Dios quiere. Pero Dios tiene un plan y una bendición y es bendecir a su pueblo, pero muchas personas han utilizado, han manipulado. Yo muchas veces invitaba a personas y veía la manipulación que se hacía en las finanzas. Y Dios quiere que hablemos de prosperidad y de bendición conforme a su palabra. Y no es para enriquecernos ni vivir en ostentación, sino porque Dios, la prosperidad es una bendición. Y dice la palabra, pastor, allá en tercera de Juan 1:2 dice, amados, yo deseo que vosotros seáis prosperados en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ahí les dejo ese verso muy conocido. Qué interesante, pastor Jonathan. ¿Qué opina usted de esto que la gente es como muy renuente a la prosperidad, sabiendo que en toda la Biblia está el primer amante de la prosperidad es cuando el mismo Jehová Dios, cuando creó el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba vacía, desordenada, llena de tinieblas, el Señor prosperó la tierra? ¿Por qué hay tantas cosas negativas tocante a la prosperidad? En mi caso personal, yo sí fui y soy prosperado. Yo fui levantado por ahí nomás. Llegaron 3 noches tirado al piso y de allí me levantó Dios. Eso yo le llamo prosperidad. Es que yo creo, pastor, que tiene que ver también con la manipulación que ha habido dentro del medio cristiano de muchos pastores que han tomado dicho tema de la prosperidad solamente como para aprovecharse. Entonces, eso ha causado también que la gente, muchas denominaciones o muchas iglesias le tengan como un recelo a ese tema porque piensan que es malo. Qué interesante, ¿no? Bueno, pero de que existe, Salomón fue próspero y todos los siervos de Dios. Pastor, comencemos entonces. Entonces, el tema de esta mañana, como hablamos aquí con mi pastor Jonathan y mi pastor Eustiquio, el tema, ¿por qué debemos ser prosperados? Primero, porque es un deseo de Dios. Wow. Amado, yo deseo que vosotros seáis prosperados en todo. Y la palabra dice allí en Génesis capítulo 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, creó varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Wow. Tremenda palabra. Eso ya fue una orden de Dios. Una orden. Fructificad y multiplicaos. Es una promesa de Dios para la iglesia, para su pueblo. Amén. Seguramente Adán, o a quien Dios le dio esta orden, estaban en la pitadora, como se dice, pero Dios les dijo, fructificad y multiplicaos. Eso es muy interesante, es lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos, que seamos fructíferos, que seamos multiplicados,
que seamos prosperados. Según el primer versículo que nuestro pastor Luis Hernando da, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuáles? La primera prosperidad que Dios quiere de nosotros. La gente dice, primero la prosperidad espiritual, pero ¿sabes? Dios creó el mundo, el universo, y lo dotó de bendiciones para que el hombre... Los otros días yo tuve una inquietud con Dios y le pregunto yo, Señor, ¿por qué tú creaste primero los animales, las frutas, los vegetales, los peces, y de último creaste al hombre? Y llegó a mi mente, bueno, y si hubiera creado primero al hombre, ¿no ve que pasaría 7 días sin comer? Está buena. 7 días sin comer. Ah, Señor, perdóname. Entonces Dios primero lo que creó fue, como se dice, la provisión, la bendición para que el hombre estuviera bien. Desde ese punto de vista, pastor, con el versículo que usted ha comenzado, dice, yo quiero que tú seas prosperado. Y también, algunos dirán, no, pero eso es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay un versículo que toda la iglesia lo conoce, que está allí en Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá, óigame bien, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces ahí nos habla que Dios va a suplir toda nuestra necesidad conforme, imagínense, conforme a sus riquezas en gloria. Me gusta mucho la astronomía, no la astrología, sino la astronomía. Y se dice que aún por la palabra, el universo está creciendo cada día más. ¿Cuánto más? En estos tiempos difíciles que vemos una recesión económica mundial y lo que se avecina, pero Dios siempre tiene la provisión, la bendición y la prosperidad para la iglesia, y en eso creemos firmemente. ¿Qué dice Pastor Jonathan? No, y es así, es así. Hay que creer de lo que Dios ha declarado y ha dicho. Si no, entonces, ¿para qué? ¿Para qué seguir? Sí, según el versículo que el pastor Luis Hernando comenzó, 3 de Juan 2 dice, en todas las cosas. Segundo dice, quiero que seas prosperado en la salud. Un cuerpo enfermo no puede ni tiene ánimo de adorar a Dios. Cada vez que he estado con gripe, con peste, con dolores en todos lados, Señor, sáname, porque no puedo adorarte con libertad estando enfermo. Y la tercera prosperidad que ahí dice la Escritura es, así como prospera tu alma. Prosperamos en las cosas, prosperamos en la salud y prosperamos en el alma. Pastor Luis. Bueno, ya vimos este primer punto, que es por qué debemos ser prosperados. El título, primero, porque es el deseo de Dios. El deseo de Dios es bendecir a su iglesia. Segundo, porque es una promesa de Dios. Anoten ahí en sus apuntes. Debemos ser prosperados, segundo punto, porque es una promesa de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, te engrandeceré, óigame bien, y serás bendición, y bendeciré a todos los que te bendijeren, y maldeciré a todos los que te maldijeren. Entonces, ahí hay una promesa para el pueblo de Dios, para Abraham y su familia, y la tomamos porque nosotros somos el pueblo injertado, el pueblo de Dios. Amén, pastor. Qué interesante eso. Es una ¿Sabe promesa. que lo único que nos sostiene a nosotros, porque yo no he visto jamás a Dios, sí he tenido sus manifestaciones, obras hermosas, he recibido a Jesús, he sentido el toque del Espíritu Santo, pero lo único que nos mantiene firme a nosotros son las promesas de la palabra. Allá en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que por las cuales nos ha dado grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y en 1 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Así es que lo único en el segundo paso, según comparte mi pastor Luis,
que debemos ser prosperados por las promesas de Dios. Qué interesante. Amén. Entonces, primer punto, porque es el deseo de Dios. Segundo, porque es una promesa de Dios. Y tercero, porque es un principio bíblico. Wow, qué interesante. Dios le dice a Josué, es un principio bíblico. Es un principio Y le dice bíblico. Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces yo, dice el Señor, haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien, pastor. Wow, eso es muy interesante. Nosotros también, al cumplir la palabra, según ese Josué 1:8, nosotros haremos prosperar nuestros caminos. Al someternos a la palabra, hermano Jonathan, muy interesante eso. Sí, y no solamente, como hemos venido hablando, al nosotros prosperar, nosotros somos de bendición para otros. Y como lo hemos estado aprendiendo, esa bendición incluye también invertir en el reino, para que el reino siga extendiéndose, siga predicándose, se siga hablando del reino. Claro, de hecho, el Señor dijo, quiero que ustedes se enfoquen primero, busquen agradar y hacer crecer primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, todas estas cosas van a venir a vosotros por añadidura. De verdad que en estos días estamos haciendo buenas inversiones para el reino de Dios. Ayer fue un gozo, una alegría, un desafío poder estrenar, pero prestada, ¿no?, una consola digital impresionante. Se va para el Ecuador esa consola. Y el hermano Jonathan dijo, esto es de mi papá, pero vamos a estrenándonos acá a ver cómo nos sale. Espectacular. Mi esposa, que no conoce mucho de sonido, dijo, pero se oía nítido. La gente nos llamaban diciendo, qué nitidez, qué solidez. Entonces, invertir en el reino de Dios también es equipos, en siervos, en siervas, en obras misioneras, en evangelismo. Pastor Luis, lo ve ahí que está que suelta una metralleta. Sí, me estaba ahorita hablando aquí con los pastores, me estaba acordando una anécdota muy buena. Nosotros con el pastor nos conocemos hace muchísimos años y en una ocasión siempre Dios nos da una de las cosas para la prosperidad y la bendición, y que es un principio bíblico, es buscar tener visión. ¿Qué es visión? Visión es la revelación de Dios dada al hombre para hacer su obra. Sí, señor. Esa estrategia. Y aquí con el pastor luchábamos en el ministerio, pagábamos arriendo por allí y por acá. Y una vez el pastor viajó a Barranquilla y no, hermano, pues socio, nos decimos socios porque en ese tiempo invertimos una plata y compramos... Déjelo así. Compramos una sábana y el socio bajó a Barranquilla y allá compró mercancía y todo Déjelo eso. así, déjelo así. Luchadores, ¿no? Y luchábamos y batallábamos, pero con nuestras propias fuerzas. Entonces nos fue un poco mal, no cuento la historia, después les cuento la historia. No la digamos. Bueno, digámosla a ver, hermano. Imagine. En medio de la historia, pues, así rápidamente, él trajo la mercancía, me dejó la mitad a mí y él se viajó precisamente a Garagoa, a Garagoa y Aguateque. Allí viajó con su mercancía y en el camino se sentó al pie de una muchacha y le dio un dulce. y a los 8 días me llamaron, señor, ¿usted es Luis Rojas? Sí, cómo no. Lleva aquí un señor 8 días, le dieron escopolamina, lo robaron y lleva 8 días, lleva 8 días aquí. Cuando llegué lo tenían amarrado con cadenas a la cama, gritando. ¡Suélteme de aquí! Le pegó a los médicos. El pastor Luis y la iglesia de Dios pagan mi secuestro. Y fue una anécdota muy buena porque llegué allí y allí el pastor se calmó, salió de allí y fue una lucha, pero luchábamos con nuestras estrategias, con nuestros deseos,
pero hoy día siempre Dios ha dado visión y estrategia. Entonces, Oye, en tercer no lugar, traigáis a memoria las cosas viejas. es una anécdota para que no hay que pedir la dirección, la visión y la estrategia de Dios, porque a veces queremos ser estrellas y resultamos estrellados y le echamos después la culpa a Dios. ¿Qué dice Pastor Jonathan? No, y es verdad, eso es cuando... Y no cuento más porque... Déjelo así, no más. No, y es verdad eso. Justo lo hablábamos en uno de estos estudios, que cuán importante era pedir al Espíritu Santo de Dios que Él sea el que nos guíe y nos diga qué debemos hacer para que no pasen justamente estas cosas. Es tremendo, sí, esas cosas. ¿Qué viene, pastor? Me sacó usted del hilo de pensamiento. Recordándole de dónde lo sacó Dios y cómo Dios lo ha bendecido y lo ha prosperado en la dirección de Dios. ¿Qué es lo que viene por ahí? Hay un tema, este sí es para que nos agarremos. Tremendo. Cuarto punto. Imagínense hasta dónde. Cuarto punto, porque Jesús murió para prosperarme. Ahí, pastor, usted que es un hombre muy bíblico. Segunda de Corintios 8:9. Imagínese, cuarto punto, porque Jesús murió para prosperarme. Segunda y de Corintios 8:9. Así dice las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor. Dice, porque mirad esta libertad, mirad que esta libertad vuestra, ¿ese es cierto? Sí, no, estoy yo en primera, no. 8:9. Aquí siempre el que nos salvaba era el hermano Jonathan. Léalo usted, pastor Jonathan, allí. Ya estoy llegando. Es capítulo 8, el versículo 9. Acá está. Veámoslo ahí. Él es un experto. Y usted nos interpreta con la revelación del Espíritu. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Wow, eso sí es bravo. Hágale, hermano, tremendo. O le doy yo ahí, hágale. No, increíble, porque dice que al hacerse pobre nos hizo ricos. A nosotros. Todo lo que él tenía nos fue otorgado por medio de él. ¿Cómo no aprovechar esa situación? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, una parte importante es que Jesús murió, se hizo pobre para prosperarnos, enriquecernos. Clarito lo dice la palabra, tremenda. Ahí sí, como dicen nuestros primos, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La verdad es que esto es bien interesante. Y muchos critican y atacan esto. Están hablando de prosperidad. Bueno, no todos estarán de acuerdo, pero la Biblia dice que el justo por la fe que tiene vivirá. Si usted cree esta palabra, será bendecido, porque todas las promesas de Dios son para los hombres. Las promesas de Dios no están para Miguel, para los ángeles, serafines, querubines. No. Es para que los hombres en la tierra, como cristianos, seamos bendecidos y prosperados. Pero algunos, analizándolo, pastor, algunos toman, no, tenemos mucho tiempo todavía, toman la prosperidad como un pretexto y dicen, Jesús fue pobre. Y acomodan versículos por ahí, rebuscados, raspados y encontraron. Pero cuando él le dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre no tiene ni una cama donde dormir. Así dice la gente. Dicen, no está escrito y lo muestran. Un versículo muy clave. Cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dice, las aves tienen sus nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostarse. Entonces, a veces tomamos esos versículos y no, Dios desea bendecir y prosperar a su iglesia. Y otro punto muy importante. Espera un momentito, pastor, eso está bueno, pero fíjese que el Señor Jesucristo
desde el día de su nacimiento nació con prosperidad. Los reyes del oriente, porque no podemos decir magos como tal. Eran tres, precisamente era, ¿cómo se llamaban? Melchor, Gaspar. Melchor, Gaspar. Bueno, no, es un pretexto, pero como tal, no hay un versículo que le dé los nombres. No. Sí, no. Se conoce por la historia. Esa es una tradición popular católica. Reyes del oriente. ¿Y quiénes son los reyes? Gente de mucho dinero. Ajá. ¿Y qué le trajeron a Jesús? Mirra. Y no cualquier mirra. La mirra es un tesoro de perfume de lo más fino que existe. Allí había una parte profética. La mirra, sus hojas son amargas. Pero la flor de la mirra como tal, de ahí se saca el perfume más claro, más costoso del oriente. Salomón, allá en Cantares, dice: he tomado mi mirra y mis aromas. Eso de Jesús con la mirra es una parte profética. Cuando le ungieron con mirra, los reyes del oriente le están diciendo: vas a trascender perfume para el mundo, que es como Jesús nos ha perfumado a nosotros con su fragancia de vida. Pero la hoja significa amargura y dolor. Vas a morir en la cruz del Calvario. Así es que lo ungieron con mirra. Pero después, ¿qué le dieron a Jesús después de la mirra? Oro. ¿Y qué clase de oro? Oro finísimo, es de más alta calidad. ¿Y cuándo Jesús usó ese oro? Después que resucitó. Juan lo vio en el Apocalipsis con un cinturón de oro y quedó sorprendido de la belleza, de la grandeza del Señor. Ahora, ¿se imagina usted a un Cristo zarrapatroso sentado allá a la diestra del Padre, como lo muestra la Iglesia Popular? La Iglesia Popular dice que es un Cristo doloroso, que es un Cristo de la miseria. Váyase usted aquí a Monserrate y verá. Lo bautizaron el Señor caído. Qué mentira satánica, religiosa, porque es Jesucristo, el Señor Jesucristo no está caído, es el Señor glorioso. Yo fui con unos misioneros para que conocieran allá. Yo nunca había visto, y ese Cristo estaba caído así. Y cuando yo lo vi flaco y acabado, digo: no, tú no eres el Cristo mío. El Cristo mío vive y reina para siempre y no está acabado. Está sentado en el trono de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús fue ungido con mirra en el área profética, hermano Jonathan, como sufrimiento. Jesús fue ungido con mirra en el área profética para la fragancia para el mundo entero, pero también con oro para enseñarle a las personas que podemos prosperar. Prosperar, como lo leíamos. Por eso lo tenemos en él todo. Hermano Luis, lo Bueno, veo ahí como... Ya vamos en el cuarto punto. Primero, porque es el deseo de Dios. ¿Por qué debemos ser prosperados? Primero, porque es el deseo de Dios. Segundo, porque es una promesa de Dios. Tercero, porque es un principio bíblico. Y el que acabamos de terminar, porque Jesús murió, padeció, se hizo pobre para enriquecernos. Y es la palabra del Señor. Y quinto punto, que todos lo conocen muy bien y lo hemos compartido mucho, porque en Gálatas capítulo 3, versículo 13 en adelante, sí, ¿qué dice? Qué dice la interesante. palabra, lo voy a leer, y dice allí: Cristo nos redimió. Óigame bien, o sea, quinto punto, porque Jesús llevó la maldición de la pobreza, de la enfermedad, de la ruina y de la miseria. Cristo llevó esta maldición en la cruz del Calvario. Y leemos la palabra, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús en la cruz del Calvario, dice su palabra, que llevó toda nuestra ruina, pobreza, miseria, muerte, pecados, muerte, enfermedad. Entonces en la cruz del Calvario Jesús lo hizo todo. Amén. Wow, qué interesantísimo. Lo hizo todo por nosotros. Yo estaba viendo tantas cosas. Antes de ayer hablábamos
o la semana pasada con el pastor Jonathan, un versículo en San Juan 12, creo que es el verso 8 por ahí. Jesús dijo, a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis siempre. Quiero que andemos en victoria. Ay, hermano Jonathan, qué interesante, ¿verdad? Sí, y hablamos justamente de esos pobres que son los que te desinflan, los que te tratan de meter el mismo pensamiento de pobreza de ellos a ti. Gracias a Dios acabo de recibir una llamada de la ciudad de Sogamoso a mi pastora Estela Hernández, la esposa del pastor Orlando, y dice, pastor, qué alegría verlo por ahí, por estos medios, transmitiendo la palabra. Me puse muy contenta. Esas palabritas así lo animan a uno. Y además, si hacemos un paréntesis, sí, vamos por nos ahí. están viendo, nos están saludando. ¿Quiénes? Miguel Ángel Olarte dice, desde el Partido Liberal de la localidad de Bolívar. ¡Wow, Sí, hermano wow. Miguel! Bendiciones. ¡Wow! ¿Quién más hay También por nos ahí? está viendo Nadia Yelka Gavilán. Hermana Nadia, Desde- bendiciones. Desde Chile. Desde Chile, de Chile mi alma, bendiciones. También la hermana María Borja manda saludos, dice, bendiciones para todos. El hermano Pablo Agamés Carrascal. Agames. Agames, desde Es- Barranca Bermeja. Es un gran médico que Dios usó para sanarme a mí de los riñones, del cáncer que estuve en el pulmón derecho. Es un gran médico, no digamos naturista, es un investigador. Hermano Pablo, para ti un saludo cordial. Ojalá podamos tenerlo acá. Usted nos debe la visita. Dios le usó a él, pastor. Él no es naturista, tampoco es un brujo, es un siervo de Dios. Usted lo oye predicando aquí la palabra, así al pie de la letra. Es un investigador de todas las ciencias naturales, hierbas, plantas, bejucos y las mezclas. Y Dios lo ha usado para sanar miles, se lo aseguro sin mentir, en este púlpito, en el área de cáncer, de riñones y enfermedad. Ante ellos este pesito. Así que, Pablito, bendiciones para ti. Pablo Emilio Agames León. Y desde Ecuador también. De siempre. mi Ecuador del alma. ¿Quién cree usted, pastor? Pues déjeme pensar. El hermano David. No. No. El que Otro pastor. me desafió ayer con la... No, el pastor Gino. Ya. Yo creía que era el pastor Pablo. Hermano Gino, bendiciones. ¿Cuándo le tendremos por acá? Y También está por ahí el pastor Pablo. todavía no se ha hecho ver, pero está el hermano Gerson Guzmán también. Hermano Gerson, Desde qué alegría. Argentina. Argentina, qué bendición. Sí, yo soy hincha Ay. de River. Ervin Cabrera Ospino también. Hermano Elvin, bendiciones, qué alegría. Miren, Cristian Rentería nos Oye, están... esto No, está está la creciendo. gente, sí. Nuestra Está la hermana gente. Estela Díaz, están que se conectan. Mi amada pastora, Aquí yo está. he querido con mi alma tenerla acá. Ya ella tan pronto venga aquí, vamos a ver cómo le tenemos. Una mujer de una palabra. ¿La conoce, cierto, pastor? ¿Cómo? ¿La conoce la pastora Estela? Estela Díaz, sí, la la digo. esposa del pastor Orlando. Saludos, pastora. ¿Quién más hay por ahí? Y ahí siguen, sigamos. Hermano Luis, ¿ya terminó el tema? o- No. o- ¿Cuánto nos queda, pastor? No, todavía. 5. Vamos, que esto es nuestro aquí. ya. Y vosotros de Cristo. Los pastores hablaban de la semana pasada y decían ahorita de los pobres. Y sí, ahí hacemos una aclaración en esta mañana y es la siguiente. La prosperidad es una bendición de Dios y ahí no solamente es prosperidad financiera, económica, sino también dice, amado, yo deseo que vosotros seas prosperados en todo y que tengas salud, la salud. Una de las cosas que digo por ahí es Dios y salud. Lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces, hablábamos también ya quinto punto. Sí, suelta el quinto. Sexto punto dice, El sexto punto. esta es una palabra tremenda. ¿Por qué debemos ser prosperados? Sexto punto, porque produce buen testimonio. Wow. Déjeme que ahí me meto yo. No, Hágale. termina. Yo leo la palabra y le hace, pastor. Porque produce buen debemos- testimonio. Entonces, leo esta palabra porque es con la palabra. Déjeme, no, siga.
Llevado pues José a Egipto, fue nombrado en aquel lugar, mas Jehová estaba con José. Y óigame bien, y José fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pastor, Wow. hágale. Que usted está Wow. Déjeme que aquí está bueno. Mire usted, buenísimo eso que usted dice, porque debemos de ser testimonio. Testimonio. Wow. ¿Quién La sabe? nación entera, sí. ¿Quién se va a convertir si yo estoy pobre, en ruina, endeudado y dando mal testimonio? Nadie se va a convertir. Por ahí alguien El equilibrio. Oiga, alguien me dijo a mí, ¿y cómo está, hermano? Le digo, bien. Bendecido, Fue un negro prosperado y en victoria. un negro dijo. Y le digo yo, ese man toma trago, vicioso. Y le digo yo, le tiré el flechazo ahí. ¿Se imagina usted? Uno como negro, pobre, sin Cristo, y flaco y borracho como usted, hermano. De una vez el hombre se timbró. Mas sin embargo yo estoy prosperado. Con base a ese versículo que usted dice, fue justamente, Pastor Jonathan, lo que sucedió en la casa de Labán, cuando Jacob llega a servirle a Labán su suegro. En el Génesis 30, 27, la Biblia dice que Labán le dijo a Jacob, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate conmigo. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Tremendo. Porque poco tenía yo antes de tu venida y ahora Dios me ha prosperado. Yo creo que Labán manejaba una computadora detrás de la cola de un caballo, eso por ahí, y comenzó a contar. Las gallinas ponían un huevo, ahora están poniendo 2. Estas becerras están pariendo gemelitos, las vacas también. Y Labán dijo, no, a este man voy a contratarlo para que se quede en mi casa. Lo que él pida, se lo voy a dar. Eso es lo que Pastor Luis dice. Debemos ser prosperados porque servimos de testimonio. ¿Qué cierre de broche de oro, hermano Jonathan? De testimonio. Y es verdad, porque ahí es donde la gente ve en nosotros al Cristo verdadero. No como muchos piensan, el Cristo solamente para los pobres. Sangrante. Sí. Es que este país, hermano, tiene unos nombres. Váyase a cada iglesia popular de Colombia. La Virgen de los Dolores, Iglesia de la Virgen de la Soledad, la Virgen Caída, el Señor Caído, el Cristo de las Tres Cruces y tanta miseria. Y eso lo que hace es transmitir espíritus de pobreza. Está el hermano Luis que suelta ahí. Sí, pastor, Dios. Vamos al número perfecto. Y el séptimo punto, Sí. aprovechando el tiempo, es, imagínense, Dios se hizo pobre, murió y para prosperarme, pero también en el séptimo punto, y con esta terminamos, póngale cuidado a esto, porque Dios juró que lo haría. Wow. Hebreos, Pastor Jonathan, por favor, Hebreos 6:12 al 14. ¿Qué palabra? Imagínese esto. Porque Dios juró, séptimo punto, porque Dios juró que lo haría. Güey, ¿por qué hay tantas dudas, hermano? Si Dios hace juramento de prosperarnos. Hágale, Así es. pastor. Mire lo que dice. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Wow. Yo creo que Dios hoy está jurando bendecirte. Dios hoy jura bendecirte a ti. Esta palabra no es para todos, únicamente para los que la crean. Hay un versículo en Proverbios 1:33, y como el pastor dijo, terminamos con ese. Pero dice,
Hebreo 1:33. Léalo. ¿Proverbios o Hebreos? Proverbio. Perdóneme, hermano. Es que tengo un problema en la mente con los versículos. Se me cruzan. A mí, hermano Mosquera, a mí. Yo quiero enseñarle a esta gente. Proverbios 1:33. Dice. Mas el que me oyere. ¿Cómo? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Wow. Termina Dios y nosotros hoy. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pastor, gracias por tenerle. Pastor, gracias por la invitación y a todos los que no olviden el equilibrio de la prosperidad. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sí, tiene que haber un equilibrio porque a veces si no hay equilibrio, se tiende a la codicia, a la ambición, al tener, a la ostentación. Pero Dios nos ha mandado a ser sencillos, humildes y manejar un buen equilibrio conforme a la palabra de Dios. Pastor Jonathan. Así es. Y también, bueno, siempre me tomo el tiempo para saludar a todos los que nos ven. Sabemos que este canal de liberación financiera es de mucha bendición. Mucha gente que me conoce lo ve y dice, wow, qué interesante. ¿Qué haces ahí, Jonathan? No, pero de verdad, lo que Dios habla en este canal es algo de mucha bendición. Así que saludarles a los que nos están siguiendo. Hay alguien por ahí, hay cientos. Sí. Muchos. Justamente Gerson Guzmán dice que es el hijo del pastor Héctor Guzmán. Oh, mi amigo ahí en Argentina, el futbolista, un pana, lo conocí pequeño. Vean, Gerson me saluda a mi amigo Héctor Julio Guzmán, a la pastora, a la mami, a las dos hermanitas, un saludo cordial. Pastor Jonathan, estamos saliendo, ¿hay alguien más por ahí? Bueno, no han escrito, pero sí, ahí ya vamos, más de 80 personas están en vivo viendo esta transmisión. Los saludamos. No te olvides seguirnos siempre a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, de Instagram y el canal de televisión, que ahí está el link donde puedes compartir para que esta palabra sea de bendición para otros. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48:14. Bendiciones, pastores. Chao. Hasta mañana será. Bendiciones. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Enseñanzas, preguntas, conferencias, estudios bíblicos. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Somos 1,000,000 de guerreros, el ejército del Señor, y vamos por el mundo entero.